Soy la esposa perfecta, en un matrimonio de cristal, pero mi aventura comenzó con un mensaje y ahora no sé cómo volver a casa. Dicen que la infidelidad comienza en la cama, pero eso es mentira. Para mí, comenzó en la cocina, un martes por la tarde, mientras miraba la espalda de mi esposo, Julián, mientras se lavaba los platos en absoluto silencio. No hubo una pelea, no hubo gritos, ni siquiera hubo un portazo. Hubo algo mucho peor, la nada. Una vacuidad tan densa que sentía que podía estirar la mano y tocarla. Llevábamos 10 años casados y, en algún punto entre la compra de la casa y el ascenso de Julián a la vicepresidencia de su firma, dejamos de ser amantes para convertirnos en compañeros de piso altamente eficientes. Mi nombre es Elena. Tengo 36 años, un armario lleno de ropa de diseño que nadie nota y un matrimonio que, desde fuera, es el estándar de oro de nuestro círculo social. Julián es un buen hombre, es proveedor, es estable, es puntual, pero besar a Julián se había convertido en algo parecido a sellar un contrato. Era un gesto mecánico, desprovisto de curiosidad. Yo tenía hambre de algo que no podía nombrar, una sed de ser vista no como la esposa de o la madre de, sino como una mujer viva, vibrante, incluso peligrosa. Entonces apareció Mateo. Todo empezó con una notificación de LinkedIn. Mateo R. ha visto tu perfil. Mateo era un antiguo amor de la universidad, alguien que representaba la versión de mí que yo había enterrado bajo capas de responsabilidad y decoro. Él era fotógrafo, siempre lo había sido. Vivía una vida nómada, caótica y emocionante. Cuando me envió el primer mensaje, vaya, parece que la vida corporativa te sienta bien, Elena. Sigues teniendo esa mirada de quien guarda un secreto. Sentí una descarga eléctrica que no había sentido en una década. Al principio, me dije que era inocente. Es solo networking, me mentí a mí misma mientras ocultaba el brillo de mis ojos frente a la pantalla del iPad. Pero pronto, los mensajes de LinkedIn pasaron a WhatsApp. Y de WhatsApp pasaron a llamadas nocturnas cuando Julián estaba de viaje o se quedaba dormido frente al televisor viendo las noticias financieras. Mateo me hacía preguntas que Julián nunca hacía. No me preguntaba que íbamos a cenar o si habíamos pagado el seguro del coche. Me preguntaba qué soñaba, que me daba miedo, que parte de mí sentía que se estaba muriendo. La primera vez que acepté ir a tomar un café con él, el aire en la ciudad se sentía eléctrico. Me puse un vestido que Julián consideraría demasiado corto, y me maquillé con una atención que ya no dedicaba a nuestras cenas de aniversario. Cuando vi a Mateo sentado en aquella cafetería bohemia, con su chaqueta de cuero desgastada y esa sonrisa asimétrica que siempre me había desarmado, supe que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. Estás hermosa, dijo él, y su voz no era el eco rutinario de Julián, sino una declaración de guerra contra mi estabilidad. Esa tarde no pasó nada físico, pero la infidelidad emocional estaba completa. Volví a casa y, cuando Julián me preguntó cómo me había ido el día, le mentí con una fluidez que me asustó. Le dije que me había quedado tarde en la biblioteca terminando unos informes. Él me creyó, por supuesto. ¿Por qué no lo haría? Yo era la esposa perfecta, la roca, la mujer que nunca causaba problemas. Esa noche, mientras Julián roncaba suavemente a mi lado, saqué mi viejo teléfono, el que guardaba en un cajón del escritorio, y busqué a Mateo. Le escribí un mensaje corto: no puedo dejar de pensar en cómo me miraste. El visto azul fue instantáneo. Su respuesta fue el comienzo de mi caída libre. Entonces deja de pensar y empieza a sentir, Elena. La vida es demasiado corta para ser solo una espectadora de tu propia existencia. A partir de ahí, la logística del engaño se convirtió en una segunda naturaleza. Comencé a inventar reuniones de exalumnas, cursos de cerámica que nunca existieron y horas extra en una oficina que ya no me necesitaba tanto. Cada mentira era un ladrillo que construía un muro entre Julián y yo. Lo más aterrador no era la culpa, sino la falta de ella. Me sentía más viva que nunca. Sentía que el color estaba regresando a mi mundo. Un mes después de aquel café, acepté ir a su estudio. Estaba ubicado en una zona industrial, un loft lleno de luz, cámaras y el olor a café y químicos de revelado. Mateo no perdió el tiempo. Me tomó de la mano y me llevó hacia una de sus cámaras. Quiero retratarte, dijo. Quiero que veas lo que yo veo. Me senté en un taburete alto, bajo los focos calientes. Al principio estaba rígida, la voz de mi madre y las expectativas de la sociedad gritando en mi cabeza. Pero Mateo empezó a hablar, a recordarme quién era yo antes de Julián, antes de la hipoteca, antes de la perfección. Me pidió que me soltara el pelo. Me pidió que me desabrochara el primer botón de la blusa. Cuando finalmente me mostró la pantalla de la cámara, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era una mujer con fuego en los ojos, alguien hambrienta y deseada. En ese momento, Mateo se acercó y me besó. Fue un beso que sabía a adrenalina y a pecado, y en lugar de apartarme, en lugar de pensar en Julián, en nuestra casa o en nuestro perro, lo rodeé con mis brazos y lo atraje hacia mí. Esa tarde, en ese sofá de cuero viejo rodeada de fotografías de otros mundos, dejé de ser la esposa de Julián. Me convertí en la amante de Mateo, y mientras conducía de regreso a mi vida suburbana, limpiando el rastro de su colonia de mi cuello,
Solo podía pensar en una cosa: ¿cuándo podría volver a verlo? Entré en casa a las 7 p.m. Julián estaba en la sala, con una pizza en la mesa y 2 copas de vino. «Te ves radiante, Elena», dijo él, levantándose para darme un beso en la mejilla. «Realmente ese curso de cerámica te está haciendo bien. Te ves diferente». «Gracias, amor», respondí, sintiendo el peso del secreto como una medalla de oro en mi pecho. «Realmente me siento mucho más creativa». Me senté a comer pizza con el hombre al que estaba traicionando, mientras mi piel todavía ardía por el contacto de otro. Esa fue la primera vez que entendí que el verdadero peligro de una aventura no es que te descubran, sino lo fácil que es vivir dos vidas al mismo tiempo. La segunda fase de mi caída no fue estrepitosa, fue arquitectónica. Empecé a construir una vida paralela con la precisión de un ingeniero. Para Julián, yo seguía siendo la mujer que recordaba las fechas de sus revisiones médicas y que mantenía la despensa llena de su café preferido. Pero por dentro, yo era una extraña habitando un cuerpo que ya no le pertenecía. La infidelidad tiene una cualidad adictiva: una vez que pasas la barrera del primer contacto físico, el cerebro empieza a buscar formas de normalizar lo inaceptable. Me encontré comprando un segundo teléfono, una versión económica que escondía en el forro de un bolso viejo que siempre dejaba en el maletero del coche. Ese pequeño aparato se convirtió en mi portal hacia Mateo. En él, no era Elena, la esposa responsable, era simplemente L, el nombre en clave que él usaba para enviarme mensajes a deshoras. Cada vibración de ese teléfono en la oscuridad de la noche, mientras Julián dormía a centímetros de mí, me provocaba una descarga de dopamina que hacía que mis manos temblaran. «¿Estás bien, él?», me preguntó Julián una noche de jueves. Estábamos sentados en la cama, él leyendo un informe y yo supuestamente terminando un libro. En realidad, estaba repasando mentalmente el itinerario de mi próximo encuentro con Mateo. «Sí, solo estoy un poco cansada. El trabajo ha estado intenso», mentí, sin apartar la vista de las páginas que no estaba leyendo. «Quizás deberías tomarte unos días. Podríamos ir a la playa, como antes», sugirió él, cerrando su carpeta y buscando mi mano. Sentí una repulsión física, no porque Julián fuera un hombre desagradable, sino porque su ternura me obligaba a enfrentar la magnitud de mi traición. Su mano sobre la mía se sentía como un peso muerto, un recordatorio de una lealtad que yo había decidido romper por una ráfaga de pasión. Retiré la mano con la excusa de buscar un vaso de agua. «Tal vez más adelante, Julián. Ahora no es un buen momento». Con Mateo, todo era diferente. En su estudio, no había pasado ni futuro. No había facturas de servicios, ni planes de jubilación, ni conversaciones sobre qué marca de detergente comprar. Había sudor, risas prohibidas y una libertad que se sentía casi violenta. Empecé a gastar dinero de una cuenta de ahorros personal que Julián no vigilaba. Compré lencería que nunca usaría con mi esposo y me inscribí en un gimnasio cerca del loft de Mateo para tener una coartada sólida para mis ausencias vespertinas. «Voy a clase de spinning», decía, mientras en realidad estaba entregándome a una intensidad que me hacía sentir joven de nuevo. Sin embargo, el riesgo empezó a cobrar su precio. La confianza me volvió descuidada. Un martes por la tarde, después de una sesión especialmente apasionada con Mateo, regresé a casa a toda prisa. Me duché, me puse mi pijama de seda y bajé a cenar con Julián. Estábamos en mitad de la comida cuando él frunció el ceño y se acercó a mí, olfateando el aire cerca de mi cuello. «Ese perfume no es el tuyo», dijo, con una curiosidad genuina y desprovista de sospecha. «Huele a madera y tabaco. Es casi masculino». Mi corazón se detuvo. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Mateo fumaba ocasionalmente y su colonia era intensa, una mezcla de sándalo y cuero que se me había pegado a la piel a pesar de la ducha rápida. «Ah, es una muestra que me dieron en la tienda hoy», dije, tratando de que mi voz sonara estable. Estaba probando fragancias nuevas. Me pareció un poco fuerte, creo que no me gusta. Julián asintió, volviendo a su plato. «Sí, es demasiado agresiva para ti. Prefiero cuando hueles a flores, más suave». Esa noche, en la soledad del baño, me miré al espejo y sentí una mezcla de asco y triunfo. Me asombraba lo fácil que era manipular la realidad de un hombre que confiaba ciegamente en mí, pero también sentí la primera grieta en mi armadura. La mentira era un hilo que, si se tiraba con suficiente fuerza, podía deshilachar todo el tejido de mi existencia. Mateo empezó a ponerse exigente. Ya no le bastaban las tardes rápidas o los mensajes furtivos. Quería un fin de semana completo. Quería que dejara de esconderme. «Él no te merece», Elena me decía mientras me sujetaba el rostro entre sus manos. «Él ama la idea que tiene de ti, pero yo amo a la mujer que eres cuando nadie mira. ¿Cuánto tiempo más vas a fingir que esa vida te llena? No es tan simple, Mateo. Hay una historia, hay una familia, hay expectativas», respondía yo, aunque cada vez me costaba más creer mis propias palabras. La tensión comenzó a filtrarse en mi comportamiento diario. Me volví irritable con Julián. Empecé a criticar sus pequeños hábitos, la forma en que masticaba, su risa predecible, su insistencia en ver los mismos programas de televisión. Estaba tratando de justificar mi infidelidad convirtiéndolo a él en el culpable de mi infelicidad.
Si él era aburrido, entonces mi traición era necesaria. Si él era distante, entonces yo tenía derecho a buscar consuelo en otra parte. Era una gimnasia mental agotadora, pero necesaria para poder dormir por las noches. El colmo llegó cuando Julián organizó una cena sorpresa por nuestro aniversario número 11. Invitó a nuestros mejores amigos a un restaurante elegante. Yo había planeado verme con Mateo esa misma noche bajo la excusa de una cena de negocios. Cuando Julián me dio la noticia, sentí una furia irracional. Deberías haberme preguntado antes de hacer planes. Le grité, dejando a Julián atónito en medio de la cocina. Elena, es nuestro aniversario, pensé que te gustaría. Tengo responsabilidades, Julián. No todo gira en torno a tus sorpresas románticas. Salí de la habitación, dejándolo allí, con la reserva en la mano y una expresión de dolor que, por un segundo, me atravesó el pecho como una daga. Me encerré en el baño y le escribí a Mateo, él lo arruinó todo. No puedo ir esta noche. Te extraño tanto que me duele. La respuesta de Mateo fue fría. Si realmente quisieras estar aquí, estarías. Quizás te gusta más esa vida segura de lo que admites. Esa noche, en la cena de aniversario, rodeada de amigos que brindaban por nuestro amor eterno, me sentí más sola que nunca. Miraba a Julián a través de la mesa, con su traje impecable y su sonrisa bondadosa, y sentía que estaba sentada frente a un extraño. Pero lo peor fue darme cuenta de que el hombre que me esperaba en el loft también empezaba a ser un extraño que me exigía cosas que yo no estaba lista para dar. Estaba atrapada entre dos mundos y, por primera vez, empecé a sentir que el suelo bajo mis pies no era de roca, sino de arena movediza. Al llegar a casa, mientras Julián se desvestía hablando de lo bien que lo habíamos pasado, recibí un mensaje en el teléfono secreto. No era de Mateo. Era un número desconocido con una foto adjunta. Era una foto mía y de Mateo entrando al loft, tomada desde un coche al otro lado de la calle. El mensaje decía, qué bonita pareja hacen. ¿Se lo decimos a Julián o prefieres que hablemos primero? Sentí que el mundo se desvanecía. La aventura ya no era un secreto excitante, se había convertido en una trampa mortal. Me quedé mirando la pantalla del teléfono secreto hasta que la luz me quemó las pupilas. La foto era nítida, se me veía de espaldas, con el vestido rojo que solo usaba para él, mientras la mano de Mateo descansaba en la curva de mi cintura con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. El corazón me golpeaba las costillas como un animal enjaulado. Julián estaba a pocos metros, en el vestidor, silbando una melodía alegre mientras se quitaba la corbata, ajeno a que el mundo que habíamos construido se estaba desintegrando en un píxel. ¿Pasa algo, él? Te has quedado de piedra, dijo Julián, asomando la cabeza. Nada, solo un correo del trabajo que me ha puesto de mal humor, respondí, con una voz que sonaba como si viniera de otra habitación. Mis dedos se movieron con rapidez para bloquear el teléfono y esconderlo bajo la almohada. Esa noche no pegué el ojo. Cada vez que cerraba los párpados, veía la foto. ¿Quién la había tomado? ¿La esposa de Mateo? ¿Algún conocido de Julián? ¿O simplemente un oportunista? A las 3 a.m., el teléfono vibró de nuevo. Tengo más, muchas más. $10,000 para que desaparezcan. Mañana a las 4 p.m. o Julián recibe el paquete en su oficina. El pánico es una sustancia fría que te recorre las venas. Pasé la mañana siguiente en un estado de disociación. Fui al banco y retiré el máximo permitido, inventando una mentira sobre una inversión en arte para el gestor de cuentas. Cada movimiento era una agonía. Mi vida perfecta se sentía ahora como una soga apretándose alrededor de mi cuello. Llamé a Mateo, esperando consuelo o una solución. Mateo, alguien nos vio. Alguien me está chantajeando, le solté, con la voz quebrada. ¿Qué? Su reacción no fue de apoyo, sino de irritación. Te dije que eras descuidada, Elena. Te dije que ese coche de lujo tuyo llama la atención en mi barrio. No tengo ese dinero, mis cuentas están en rojo este mes. Es tu culpa también, le grité por el Yeller. Tú me dijiste que dejara de esconderme. Yo no tengo nada que perder, Elena. Mi vida es pública. Eres tú la que vive en una casa de cristal, respondió él con una frialdad que me dejó helada. En ese momento, el velo cayó. Me di cuenta de que Mateo no era mi salvador, ni el gran amor que me devolvería la vida. Era un hombre egoísta que disfrutaba del caos porque no tenía nada que proteger. La aventura, que antes olía a libertad, ahora apestaba a desastre. Me sentí sola de una manera que nunca había experimentado. Tenía un esposo que me amaba por una mentira y un amante que me despreciaba por mi miedo. A las 4 p.m., estaba en un estacionamiento público, dejando un sobre con dinero bajo un coche específico, siguiendo las instrucciones de un mensaje de texto. No vi a nadie. No hubo una confrontación dramática, solo el silencio de la ciudad y el peso de mi propia degradación. Al volver a mi coche, me eché a llorar sobre el volante. No lloraba por arrepentimiento, sino por el agotamiento de ser dos personas distintas y fallar en ambas. Los días siguientes fueron un descenso a la paranoia. Empecé a sospechar de todos. Era la vecina que siempre me miraba raro al salir. Era el socio de Julián que me saludó con demasiada efusividad el otro día. La culpa,
que tanto me había jactado de no sentir, se manifestó físicamente. Perdí el apetito, mis manos temblaban constantemente y empecé a abusar de las pastillas para dormir para no tener que enfrentar la realidad de la cama compartida con Julián. Él, por supuesto, lo notó. Elena, estás mal. Esto no es solo estrés. Necesitas ver a un médico, o quizás deberíamos ir a terapia de pareja. Siento que te estás alejando tanto que ya no alcanzo a tocarte. Déjame en paz, Julián, le grité una tarde, sin motivo alguno. No todo se soluciona hablando. A veces la gente simplemente cambia. Él me miró con una tristeza tan profunda que tuve que desviar la vista. Era el hombre que me había sostenido cuando mi padre murió, el que celebró cada uno de mis logros como si fueran propios. Y yo lo estaba destrozando para proteger una mentira que ya ni siquiera disfrutaba. Fui a ver a Mateo una última vez. Quería terminarlo. Quería recuperar mi alma. Esto se acabó, Mateo. No puedo más. El chantaje me ha dejado vacía y ya no siento nada por ti excepto miedo, le dije, de pie en la entrada de su loft. Él se rió, una risa seca y amarga. No puedes terminarlo así como así, Elena. Te has vuelto adicta a esto. Mañana me echarás de menos. Mañana te darás cuenta de que tu vida con Julián es un cementerio y vendrás arrastrándote de nuevo. No, dije, dándome la vuelta. Prefiero vivir en un cementerio que seguir quemándome viva contigo. Regresé a casa decidida a ser la buena esposa, de nuevo. Borré los mensajes, destruí el teléfono secreto, tiré la lencería nueva. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. Esa noche, mientras preparaba la cena, Julián llegó antes de lo habitual. No entró saludando como siempre. Se quedó en la entrada de la cocina, con el abrigo todavía puesto y un sobre amarillo en la mano. Su rostro no tenía rastro de la dulzura habitual. Estaba gris, como si hubiera envejecido 10 años en un trayecto de oficina. Julián, qué temprano, dije, tratando de mantener la fachada una última vez. Él no respondió. Caminó hacia la mesa y dejó caer el sobre. Estaba abierto. Dentro no solo estaba la foto de Loft. Había capturas de pantalla de mis mensajes de LinkedIn. Había fotos de nosotros en la cafetería. El chantajista nunca tuvo la intención de detenerse con el dinero, solo quería exprimir mi desesperación antes de dar el golpe final. ¿Quién es él, Elena? Preguntó con una voz tan baja que casi no la oí. Julián, puedo explicarlo. Fue un error, una debilidad. No fue un error, me interrumpió, y por primera vez vi fuego en sus ojos. Un error es una vez. Esto es una vida entera que has construido a mis espaldas. ¿Cuántas veces me besaste después de estar con él? ¿Cuántas veces te reíste de mí en su cama? El aire en la cocina se volvió irrespirable. La verdad, esa cosa pesada y cortante que yo había intentado enterrar, estaba finalmente sobre la mesa, brillando bajo la luz de los fluorescentes. El silencio que siguió fue el sonido de mi vida rompiéndose en 1000 pedazos imposibles de pegar. Vete de mi casa, dijo él, con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. Julián, por favor, vete, ahora, o no respondo de mí mismo. Salí de la casa solo con mi bolso y las llaves del coche. No tenía a dónde ir. Mateo no me recibiría, mis amigos no me entenderían y mis padres se avergonzarían de mí. Manejé sin rumbo hasta que terminé en un motel barato a las afueras. Sentada en esa habitación con olor a tabaco y sábanas ásperas, me di cuenta de la ironía, tanto que me quejé de mi vida aburrida y mi jaula de oro, y ahora que la puerta estaba abierta, lo único que quería era volver a entrar. Pero la Elena que Julián amaba ya no existía, y la mujer que quedaba en el espejo era alguien que yo misma odiaba. La primera noche en el motel fue un descenso a los infiernos. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando una mancha de humedad en el techo, mientras el sonido de los camiones en la autopista rumbaba como un recordatorio constante de que el mundo seguía girando, aunque el mío se hubiera detenido en seco. El silencio de mi teléfono personal era ensordecedor. Julián no llamó, no envió mensajes de odio, simplemente me borró de su realidad. Esa indiferencia dolía más que cualquier insulto, era la confirmación de que yo ya no era alguien a quien valiera la pena gritarle. A la mañana siguiente, la realidad social empezó a cerrarse sobre mí. Cometí el error de abrir mis redes sociales. Julián no había publicado nada, pero mi suegra sí. Había puesto una foto de Julián y ella con un pie de foto que decía, la verdad siempre sale a la luz, Dios protege a los hombres de buen corazón de las víboras que duermen a su lado. El escarnio público había comenzado. Recibí un mensaje de mi mejor amiga, o la que yo creía que lo era, diciéndome que Julián le había contado todo y que no podía creer que yo fuera tan calculadora. Me sentí como si me hubieran arrancado la piel en medio de la plaza del pueblo. Lo peor fue la oficina. Como Julián y yo nos movíamos en círculos profesionales entrelazados, los rumores corrieron como pólvora. Recibí una llamada de mi jefe sugiriéndome que me tomara unas vacaciones no pagadas hasta que las cosas se calmaran. La imagen de la empresa es importante, Elena, y este escándalo personal está afectando la moral del equipo, dijo con una frialdad corporativa que me hizo comprender que lo había perdido todo, mi hogar,
mi reputación y mi sustento. Pero el misterio del chantajista seguía quemándome por dentro. ¿Quién odiaba mi felicidad lo suficiente como para destruirla de forma tan metódica? Necesitaba respuestas. Regresé al estudio de Mateo por la tarde, impulsada por una mezcla de rabia y desesperación. Si él no iba a ayudarme, al menos tendría que escucharme. Cuando llegué, la puerta estaba entornada. Entré sin llamar. El loft estaba sumido en una pinambre grisácea. Mateo estaba sentado en su sofá de cuero, con una botella de whisky a medio terminar sobre la mesa. No se veía como el artista bohemio y seguro de sí mismo que me había seducido, se veía derrotado, casi patético. ¿Qué haces aquí, Elena? Ya te dije que esto terminó, dijo sin mirarme. Necesito saber quién fue, Mateo. Alguien nos siguió. Alguien me pidió dinero y luego le envió las fotos a Julián de todos modos. ¿Quién más sabía de nosotros? Mateo soltó una carcajada amarga y señaló hacia la esquina del loft, donde descansaba su equipo fotográfico. Nadie lo sabía, Elena. Nadie tenía que saberlo. Entonces, ¿cómo? Me detuve al ver un detalle en la mesa. Había un sobre pequeño, idéntico al que yo había dejado en el estacionamiento con los $10,000. Al lado, estaba el teléfono de Mateo, con la pantalla encendida. Caminé hacia la mesa y tomé el teléfono. No estaba bloqueado. Entré en la galería de imágenes y ahí estaban. No solo las fotos que Julián recibió, sino cientos de fotos más. Fotos mías durmiendo, fotos mías llorando, fotos mías mientras me vestía después de estar con él. Pero lo que me heló la sangre fue ver la aplicación de mensajes. Había una conversación con un número que yo reconocía perfectamente, el número que me había estado extorsionando. Fuiste tú, susurré, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Tú me tomaste esas fotos. Tú me pediste el dinero. Tú me chantajeaste. Mateo levantó la vista, y sus ojos estaban inyectados en sangre. No había rastro de amor, ni siquiera de deseo. Solo un resentimiento podrido. Necesitaba el dinero, Elena. Mi estudio se está hundiendo, mis deudas me estaban asfixiando. Y tú llegaste presumiendo de tu vida perfecta, de tus bolsos caros, de tu marido rico. Me usaste para sentirte viva, para escapar de tu aburrimiento burgués. ¿Por qué no iba yo a sacarte algo a cambio? Te amaba, le grité, golpeándolo en el pecho. Lo arriesgué todo por ti. No me amabas, me empujó con fuerza hacia atrás. Amabas la idea de ser una rebelde, amabas el riesgo. Yo solo fui el escenario de tu fantasía. Cuando me di cuenta de que nunca dejarías a Julián, de que solo me estabas usando como un juguete para tus tardes de ocio, decidí que al menos tu juguete me pagaría el alquiler de un año. ¿Y por qué le enviaste las fotos a Julián si te pagué? Pregunté entre sollozos. Porque me cansé de tu cara de pánico. Me cansé de tus llamadas llorando. Quería que esto explotara de una vez para que dejaras de venir a buscarme. Quería que supieras lo que es estar en el fango, como yo. Me quedé allí, en medio de aquel loft que una vez fue mi refugio, dándome cuenta de que mi gran aventura romántica había sido orquestada por un hombre que me despreciaba desde el primer día. Julián me amaba por una mentira, pero Mateo me usaba por una verdad, mi propia vanidad. Salí de allí corriendo, sintiendo que el aire de la calle me ensuciaba. Fui directamente a la comisaría. Quería denunciarlo. Quería que fuera a la cárcel. Pero al llegar a la puerta, me detuve. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi amante me robó dinero para no contarle a mi marido que le era infiel? Si denunciaba a Mateo, todos los detalles de mis encuentros saldrían a la luz en un juicio público. Mi nombre sería arrastrado por el lodo una vez más. El chantaje de Mateo era perfecto porque se alimentaba de mi propia vergüenza. Regresé al motel. Esa noche, el vacío fue absoluto. No tenía a Julián, no tenía a Mateo, y ahora sabía que ni siquiera tenía mi propia dignidad. Me miré en el espejo del baño, un espejo barato con bordes oxidados, y vi a la mujer que había destruido una década de paz por 6 meses de veneno. Tomé mi teléfono personal y, por primera vez en días, vi que tenía un mensaje de voz de Julián. Mi corazón dio un vuelco. ¿Acaso me perdonaba? ¿Acaso quería que volviera? Con manos temblorosas, reproduje el audio. Su voz sonaba cansada, despojada de cualquier emoción. Elena, he cambiado las cerraduras. He metido tus cosas restantes en cajas y las he dejado en el trastero que tenemos alquilado. La llave la tiene el portero. Mi abogado te enviará los papeles del divorcio el lunes. No me llames. No vengas. Para mí, la Elena que conocí murió hace mucho tiempo. Adiós. El clic del final de la grabación sonó como un disparo. Me desplomé en el suelo del baño, abrazada a mis propias rodillas. Estaba sola en una habitación de $30 la noche, con $10,000 menos en la cuenta y una vida que ya no le importaba a nadie. Había buscado sentirme viva, y ahora, por primera vez, sentía el peso insoportable de estarlo. El proceso de divorcio no fue la batalla épica que yo esperaba, fue una amputación limpia y silenciosa. Julián no quiso verme ni una sola vez. Todo se comunicó a través de una abogada de voz monótona que me trataba con una cortesía clínica que dolía más que un insulto. Debido a que gran parte de nuestras leyes aún contemplan la conducta moral y yo había usado fondos comunes para pagar el chantaje de Mateo,
dinero que Julián rastreó hasta el último centavo, perdí casi todo. Salí de aquel matrimonio con un coche usado, una cuenta de ahorros diezmada y 3 maletas de ropa que ya no tenía eventos a los que asistir. Me mudé a una ciudad diferente, a 3 horas de distancia. Necesitaba un lugar donde mi nombre no fuera un sinónimo de traición en las cenas de los sábados. Conseguí un empleo en una agencia de publicidad pequeña, un paso atrás gigante en mi carrera, donde nadie conocía a la esposa de Julián. Durante el primer año, viví en una especie de limbo emocional. Iba al trabajo, regresaba a mi estudio minúsculo y miraba el techo. El silencio que tanto me había aterrado en mi matrimonio ahora era mi único compañero, pero ya no era un silencio de aburrimiento, era un silencio de penitencia. Un día, caminando por un parque, vi a una pareja joven discutiendo. Ella le gritaba que él era demasiado predecible y que necesitaba aire. Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío. Quise acercarme y decirle, ten cuidado con lo que deseas. El aire que buscas está lleno de cenizas, pero no dije nada. Ya no era mi lugar dar consejos. Yo era la advertencia, no la maestra. La curiosidad masoquista me llevó a buscar a Mateo en internet un par de años después. Encontré una nota en un periódico local de su ciudad. Su estudio había sido embargado y él se había visto involucrado en una demanda por fraude. Sentí una chispa de satisfacción, pero se apagó rápidamente. La desgracia de Mateo no reparaba mi vida. El daño que nos hicimos mutuamente era una cicatriz que ambos llevaríamos siempre, aunque la suya fuera por maldad y la mía por una mezcla de egoísmo y ceguera. Lo más difícil fue el reencuentro con mis padres. La primera vez que volví a casa para Navidad, el ambiente era gélido. Mi padre apenas me miraba y mi madre, aunque me servía la cena, evitaba mencionar a Julián como si fuera un pariente muerto al que nadie quiere recordar. En sus ojos veía la pregunta que yo misma me hacía cada mañana frente al espejo: ¿cómo pudiste tirar tanto por tan poco? No tenía respuesta. No hay lógica en la autodestrucción, solo hay impulsos mal gestionados y una falta de gratitud que se vuelve crónica. Hace unos meses, vi una foto de Julián en Facebook. Estaba en la boda de un primo común. Se veía mayor, con más canas, pero sonreía de una manera que yo no veía en él desde hacía años. A su lado había una mujer, una maestra de primaria según los comentarios, que lo miraba con una devoción sencilla y honesta. Sentí una puñalada de celos, seguida de una profunda y pesada paz. Él estaba bien. Yo no lo había matado, solo lo había herido, y él había tenido la fuerza de sanar sin mí. Mi mayor castigo no fue perder su dinero o su casa, sino saber que él era capaz de ser inmensamente feliz con alguien que no era yo. Hoy tengo 39 años. Mi vida no es el anuncio de revista que solía ser, pero es real. Ya no busco sentirme viva a través del caos o del deseo de extraños. He aprendido a apreciar el valor de una tarde tranquila, de una conciencia limpia y de la honestidad, aunque sea una honestidad dolorosa. A veces, en mis peores noches, todavía sueño con el love de Mateo, con el olor a tabaco y la adrenalina del secreto. Me despierto empapada en sudor, con el corazón acelerado, y me toma unos minutos recordar que ya no tengo que mentir. Ese es el verdadero precio de la infidelidad, la pérdida de la paz mental. Pasas tanto tiempo construyendo un laberinto de falsedades que, incluso cuando sales de él, sigues esperando encontrar una pared a la vuelta de cada esquina. He empezado a ir a terapia de verdad, no para salvar un matrimonio, sino para salvarme a mí misma de mis propios vacíos. He aprendido que la insatisfacción que sentía con Julián no era su culpa, era un agujero dentro de mí que ninguna cantidad de amantes o de lujos podría haber llenado. Mateo fue solo el espejo deformado en el que elegí mirarme para no ver mi propia mediocridad. Si alguien está leyendo esto y se siente como yo me sentía en aquella cocina hace años, aburrida de la perfección, déjame decirte algo: la rutina es un privilegio. La paz es un regalo. Si vas a romper tu vida, hazlo por la puerta principal. Divórciate, vete, sé honesta. Pero no juegues a dos bandas, porque al final del día, el fuego que enciendes para quemar tu jaula de oro terminará consumiéndote a ti también. Ahora vivo sola, cuido mis plantas y trato de ser una mejor versión de la mujer que fui. No busco el perdón de Julián, sé que no me pertenece. Solo busco, algún día, poder mirar mi reflejo sin querer desviar la vista. La historia de la esposa perfecta terminó en una habitación de motel, pero la historia de la mujer que sobrevivió a sus propios errores está empezando a escribirse, esta vez, con tinta indeleble y sin secretos.